Bueno, empezamos leyendo el acta y después yo voy Bien. a hablar sobre más o menos algunas líneas del seminario de este cuatrimestre. ¿Ven? Se me achicó la pantalla de repente. Sí, hay que Sí, a ver. todos. ¿Qué pasó? Son los chinos. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿comienzo, Norberto? Dale. Bueno, temática, lo preverbal, la teoría de la complejidad freudiana frente al reduccionismo lacaniano, sensorialidad y contratransferencia. Bueno, Cristina envía saludos a todos, ¿eh? Crítica Bueno, al reduccionismo lacaniano y teoría de la complejidad. Modelo sintético versus complejidad psíquica. Raúl Tebaldi sostiene que el psicoanálisis lacaniano tiende a un modelo reduccionista y muy sintético. En contraste, Freud realizó un permanente esfuerzo por construir modelos que integren las diversas dimensiones del funcionamiento mental. La teoría de la complejidad de Edgar Morin encuentra sus bases epistemológicas en Freud. Inversión del postulado freudiano. Morin argumenta que Lacan invirtió la máxima freudiana, donde ello era, el yo debe advenir, dándole al síntoma y al ello la función dadora de identidad. El exceso de filosofía y formalización lingüística introducido por Lacan deposita la complejidad freudiana y arriesga la pérdida del sujeto. Abordaje del trauma y el sufrimiento. Se cuestiona la postura de minimizar el sufrimiento bajo el argumento de que éste siempre se erotiza como goce. Tebaldi enfatiza que el masoquismo resulta insuficiente para explicar cuadros graves como autolesiones o intentos de suicidio, los cuales remiten a la pulsión de muerte y a la desinvestidura del yo. Lo preverbal, la sensorialidad y la estructuración psíquica. Fundamentos en Freud, 1895, definido desde el proyecto de psicología, lo preverbal surge en la administración de la satisfacción por parte de la madre y su retirada calculada. Ay. Ante la ausencia, el bebé reproduce la experiencia alucinatoriamente como primer esbozo de pensamiento. La neurociencia actual confirma esta matiz sensoriomotora previa al lenguaje. La piel y las inscripciones sensoriales. Retomando a Roussillon, se plantea que la piel es el órgano primario de inscripción, yo auditivo, olfativo, táctil. Ignorar esta problemática arcaica impide abordar la clínica de pacientes graves. Lo inquietante y la ligadura pulsional. Lo ominoso o inquietante surge en el límite donde el psiquismo no logra ligar la pulsión. El verdadero desamparo no es solo la ausencia del objeto real, sino la incapacidad de construir un tejido psíquico que otorgue ligadura. Contratransferencia, sensorialidad y enactment. Sensorialidad del analista, Pontalí, Maruco. La contratransferencia emerge desde el contacto sensorial, frío, calor, rugosidad, olores. El impacto sensorial precede a la traducción en pensamiento deliberado.
Singularidad e inconsciente no analizado. A partir de la lectura de Norberto sobre el caso Dora, se destaca que la transferencia está condicionada por la disposición e inconsciente no analizado del analista. Frente a la fijación o el enactment, actuación del analista, la salida no es una intervención doctrinaria, sino el autoanálisis continuo. Articulaciones clínicas presentadas. Adrián Besuschio presenta un paciente que compra armas tras una ruptura, descubriendo luego antecedentes de tiro no expresados por su padre. Ilustra la fuerza de las identificaciones primarias y lo no dicho que retoma como acto. Nisset, a vez, presenta un paciente con un olor corporal severo, identificado con su madre. Representa la imposición sensorial en la sesión y el desafío de abordar aspectos arcaicos de la identidad narcisista sin herir la susceptibilidad del paciente. Transformación de la práctica clínica y teleanálisis. Evolución del encuadre. Marta Rothstein y Stella señalaron el pasaje histórico desde las 4 o 5 sesiones semanales en diván hacia encuadres contemporáneos de menor frecuencia y mayor atención a la patología grave. Atención virtual. Teleanálisis. Carolina Lázaro y Juan Buqueri reflexionaron sobre la pérdida del contacto corporal y sensorial directo en la virtualidad. Mirada periférica, temperatura, apretón de manos, abriendo el interrogante sobre cómo impacta esta distancia en la clínica del espacio arcaico. Conclusión y propuesta. Bueno, acuerdo para el receso. A propuesta de Estela, el grupo acuerda revisar durante las vacaciones los puntos de convergencia y divergencia entre los autores estudiados, Urtubey, Villochet-Miller y Norberto. Eje común de estos autores se destaca la vigencia de trabajar con lo irrepresentable, el acto y la sensorialidad a través de la función del autoanálisis, distanciándose de lecturas reduccionistas. Bueno, esto es el acta de Cristina. Muy bien, Cristina y Estela, por leerlo. Ah, Muy buena acta. Sí. Tomala, Raúl, que estuviste vos, y dale una vuelta y empezamos a discutir. Y yo después les hablo sobre este cuatrimestre. Bueno, en principio me parece de que el acta puede ser que vaya insinuando el camino, Norberto, de la propuesta del cuatrimestre. Yo creo que la discusión, por ejemplo, de Miller con Villochet fue una discusión muy importante que leímos nosotros y que verdaderamente pone mucho el acento en el tema de la problemática lacaniana frente a la contratransferencia, que es una problemática central. Entiendo de que en gran medida el cuatrimestre este lo vamos a dedicar a la regresión, de manera de que el enlace me parece que puede entreleerse ya con lo que venimos estudiando de contratransferencia y el señalamiento también que aparece aquí acerca del encuadre, ¿no? Es decir, se ve que yo no lo tengo tan presente a este seminario, pero me parece que lo que señala el acta es que hay que estar muy atentos a las restricciones también que van provocando los encuadres sobre ciertos parámetros de la técnica. Ahí se señala, bueno, cómo se pasó de las 4 o 5 sesiones semanales a la sesión única, del diván al cara a cara, y todo esto hace, yo diría, casi como
enlace directo con el tema de la posibilidad de instrumentar la regresión y qué es la regresión en la técnica psicoanalítica, qué lugar ocupa la regresión hoy en la técnica analítica. De manera de que, bueno, me parece que esto es el punto a considerar y buscar la forma de integrar todo lo que estuvimos estudiando en el cuatrimestre anterior con la propuesta del cuatrimestre actual. Exacto. Muy bueno, Raúl. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Comentar algo más? Hola, Rafael, no te había visto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, si no hay otros comentarios, creo que fue un muy buen seminario el de cuatrimestre pasado. Creo que ahondamos en temas que son importantes y que van a tener posibilidad, me parece, de poder repensarse en la nueva gestión, ¿no? O sea, yo nunca hablo de política en el seminario, pero creo que la nueva gestión apunta a revitalizar, digamos, el psicoanálisis frente a ciertos desvíos, que ha tenido y que tiene el psicoanálisis. Eh, yo pensé, hace tiempo que vengo pensando, que no me queda claro, aunque sé las explicaciones de por qué desapareció del ámbito analítico la transferencia. Tampoco me queda claro por qué pasamos de la ortodoxia de las 4 sesiones semanales a la ortodoxia de una sesión semanal. No hay una explicación metapsicológica, no hay. Yo tengo un trabajo que me pidió la IPA, no me pregunte dónde está porque no tengo idea, sobre la frecuencia de las sesiones. Me lo pidió hace 15 años, por ahí o más, en donde yo explicaba por qué yo pensaba en ese momento que había que flexibilizar el encuadre y que había que tener momentos por ahí de 4 sesiones semanales y momentos con diván y momentos de 2 sesiones semanales cara a cara, pero eran momentos analíticos, ¿no? Nunca pensé que podíamos pasar de 4 sesiones a una sesión. Déjenme decirles naturalmente lo que me va pasando con este tema y después les voy a dar cosas teóricas que creo que son importantes. Eh, a mí me da la impresión, y lo dije muchas veces, y se lo debo haber dicho a ustedes, que el pasaje de 4 a una sesión no fue una decisión psicoanalítica, fue una decisión cultural. Producto del dinero, producto de que los analistas no les interesaba trabajar con 4 sesiones, producto probablemente de análisis didáctico frustros, donde se analizaba una vez por semana en los análisis didácticos, entonces no había experiencia para analizar 3, 4, 5 veces por semana. Eh, pero lo que es claro es que no hay ningún argumento, salvo alguna cosa lacaniana que les voy a comentar, para explicar por qué pasó de 4 a 1. Eh, es claro que si uno une una sesión semanal con el corte de la sesión de una sesión semanal pasa a ser una sesión de 15 o 20 minutos. No soy de los que piensan que el análisis se mide por minutos. Quiero aclararle esa idea. Pero también soy de los que piensan que el fenómeno regresivo tiene que tener algún lugar en el campo analítico. Y me parece que de esta manera se ha perdido el lugar de la regresión. ¿Qué, qué significa perder el lugar de la regresión? Yo como ustedes, no debo haber escuchado este año en APA ningún comentario sobre regresión. Pero no solo en APA, en el mundo empieza a extenderse
este concepto, y uno de los lugares donde se gestó con más fuerza fue en Argentina, en Buenos Aires. El problema de la regresión tiene algún vínculo con lo que yo puse después, que es el problema de la temporalidad y el problema de la sincronía y la diacronía. Si yo pienso en una sesión semanal, me olvido de la diacronía y trabajo en sincronía, en el aquí y ahora conmigo. Aunque no diga aquí y ahora y conmigo, es aquí y ahora. Es lo que me pasó con el jefe, lo que me pasó con mi mujer, lo que me pasó, no lo que sentí, lo que pensé, lo que asocié. Quiero decir que una vez por semana va eliminando la asociación libre, porque no hay tiempo para el silencio, del cual irrumpe la asociación libre. Esto es la plancha. La plancha hacía una, un, un empuje arrollador al silencio, porque decía que el silencio es el que permitía inventar la asociación libre. Dejemos por momentos a la plancha y pensemos, no hay más silencio, no hay más asociación libre en una sesión semanal. Hay un otro elemento para pensar. Todo esto no es que esté en contra o a favor, digo los cambios que se producen. Por ejemplo, el sostén del proceso analítico, para llamarlo de algún modo, eh, no es la creación de una transferencia positiva sublimada. Ni siquiera a veces hay una alianza terapéutica, término que tenemos que también repensar y que fue borrado en APA, por lo menos. Eh, el problema trata de que el análisis actual, de una vez por semana, se transforma en el final de análisis, en el final de sesión, en una actuación de apoyo al yo. No está ni bien ni mal, pero el sostén de la relación es un sostén con el apoyo del yo. Se espera para terminar tener una interpretación que lo tranquilice al paciente hasta la semana que viene. Lo que quiero decirles con esto es que como psicoterapia puede ser perfecta, puede ser muy buena, pero no es psicoanálisis. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay psicoterapia analítica? Sí hay psicoterapia analítica, pero me parece que respetando puntos esenciales que se nos van perdiendo. Entonces, si a esto se le suma la idea, la idea ideológica de que todos somos iguales, cada cual, lo que decía Mirta Goste, bueno, cada uno es un autor. Pero si es un autor, ¿para qué va a supervisar? ¿Para qué va? Si ya tiene su manera de trabajar, de pensar, entonces hay múltiples psicoanálisis. No hay un psicoanálisis con derivaciones, con cambios, sino múltiples psicoanálisis. Lo cual trae consecuencias serias, ¿no? Porque ¿para qué estudiar? Si lo que yo digo es lo que yo pienso que es el psicoanálisis, y eso es el psicoanálisis, lo que yo pienso. Entonces, hay una hipertrofia con la sesión semanal del análisis didáctico reducido de 3 o 4 sesiones a una sesión, aunque no se diga, reducido a una sesión, y una reducción de ciertos conceptos que surgieron con las 3 o 4 sesiones semanales. Yo les dije que en el año, cuando subió Chegoyen a la presidencia de la Nación, a la presidencia de la Nación, a la presidencia de IPA, me nombró a mí en una comisión
que coordinaba un francés sobre el problema del psicoanálisis y la psicoterapia. Y nosotros descubrimos en el 2000 que el 60% de los analistas trabajaba en psicoterapia analítica, no en psicoanálisis en el sentido de las 4 sesiones. O sea que esto es un problema viejo, pero nunca llegó a la ortodoxia y al dogma de una sesión semanal. Digo ortodoxia y dogma, porque los pacientes que llegan para tener una sesión semanal, no llegan para analizarse. Vengo a tratarme una vez por semana. Esto es un dogma. Esto es si APA no se decide enfrentar este problema, se va a transformar en que el psicoanálisis va a ser una vez por semana. Y no es solo una vez por semana. Esto no quiere decir que no se pueda analizar una vez por semana, pero hay que repensar una serie de problemas. El problema de la temporalidad, el problema de la sincronía, el problema de la diacronía, el problema de la regresión. Este es un punto. El otro punto que quiero decirle, yo estuve estudiando mucho estas vacaciones y estoy escribiendo un libro, ya les dije, que voy por el capítulo cuarto. No sé cuánto me va a llevar porque me lleva mucho trabajo. Pero mucho surge de este seminario, de lo que discutimos acá. Lo que quería decirles, porque lo veo a Raúl animándose a cuestionar alguna parte, algunos aspectos de Lacan, que a mí me parece que la influencia en una vez por semana ha tenido el lacanismo en el mundo, en el mundo latino, ¿no? No en el mundo europeo, porque en el mundo europeo no es así. Inglaterra sigue trabajando con las 4 sesiones semanales o 5. Eh, y en Latinoamérica, que es donde prendió el lacanismo con más fuerza, hay razones políticas, sociales, filosóficas para pensar esto. Pero hay algo que yo estuve pensando, le voy a tratar de sintetizar a ver si podemos ponernos de acuerdo con algunas cosas y empezar con los temas del cuatrimestre. Eh, Lacan surge básicamente en 1951, antes también, pero se hace conocer con Función y Campo de la Palabra de 1951. En Función y Campo de la Palabra, él, entre otras cosas, destituye, junto con Freud, el concepto de contratransferencia. Esto tiene sus consecuencias. Año 51, Lacan destituye la contratransferencia como la suma de los prejuicios y puntos ciegos y pasiones de los analistas, que tiene que ser borrado. Con lo cual, si ustedes piensan, Lacan intelectualiza el psicoanálisis. No hay pasiones, no hay prejuicios, no hay puntos ciegos, no hay efectos. El análisis es un trabajo intelectual, es un trabajo racional. De ahí el intento de Lacan de transformarlo en una ciencia casi positivista, les diría, ¿no? Estudiando las desviaciones del lenguaje, las onomatopeyas, etcétera, etcétera. Pero junto con Freud, anula una parte de lo que hoy pensamos como un proceso analítico, que es que el proceso analítico se da entre dos personas. Después ya que diremos el tercero, todo eso que es aparte, digamos. Pero se da entre dos analistas. Es en última instancia el Freud del 37. El Freud del 37, antes de morirse, dice lo que yo ya les dije varias veces, que se da cuenta de algo que tendría que haberse dado cuenta, que el análisis transcurre en dos escenarios. El análisis transcurre en el escenario del paciente y en el escenario del analista. Y dice algo más importante. Dice que en el escenario del analista le surge algo que no es una interpretación. Ahí desarmoniza la idea fuerte de interpretación para tener la idea fuerte de la construcción.
La construcción no es una verdad, no es un otorgarle sentido, como era la interpretación, es una forma de darle una especie de fantasía, de ficción, que el paciente después tendrá que confirmar o no, o tendrá que tener la convicción de que eso es verdad para producir cambios en la cura. Cosa importante. La cura, después les voy a explicar por qué en Lacan va desapareciendo la idea de la cura y en Freud va apareciendo con fuerza en el final de su obra. En el final de su obra, Freud piensa que la cura está en la verdad, en encontrar la verdad. No llega a la verdad. Está el ombligo del sueño, están lo que yo le voy a decir que son lo que yo llamé huellas némicas ingobernables, incapaces de ligadura secundaria, o sea, incapaces de ligadura con el lenguaje. Y todo esto condiciona que lo que no puede producir el paciente lo produce el analista. ¿Cómo? En Freud simplemente con la construcción, con esto que Freud inventa de lo que debe haber sido. A usted probablemente le pasó esto con su padre, su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene yo tengo un texto sobre construcciones muy bueno, realmente de hace muchos años, donde pongo un ejemplo de construcción de Freud, donde muestro toda la importancia que tiene el proceso constructivo. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que Freud no llama a la construcción contratransferencia, pero es contratransferencia. Surge de la mente de Freud, no surge de la mente del analista. Y surge por cosas, esta es la diferencia, por cosas que el paciente le ha ido contando, ha ido, como Paula Heyman decía, proyectando, o el mismo Racker en la misma época, en 1952, 53, Racker, eh, empiezan a armar una historia de ficción y la historia de ficción permite que el paciente tenga representaciones de su historia. Y acá engaza Green. Green es el autor, junto conmigo, que lo sigo en ese punto a Green, donde el análisis no es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de representaciones donde estaban las pulsiones, donde estaban las descargas, donde estaban la somatosis como descarga de la pulsión no representada, aparecen representaciones. El psiquismo se puebla de representaciones. ¿Y esto con qué tiene que ver para mí? Esto no lo dice Green, pero si yo tengo un análisis poblado de representaciones, tengo mayores posibilidades de crear en el mundo. Entonces, cada vez más para mí, el fin de la cura es el fin creativo de la cura. Esto me diferencia totalmente de Lacan. Fíjese que Lacan llega en el año 70 y dos años antes de morirse, escribe el seminario 21, 22, 23 y 24. En esos seminarios, Lacan llega a tres o cuatro conceptos importantes. El síntoma, el momento de concluir y el final de análisis. Estos conceptos de Lacan tienen una enorme importancia. Fíjense que cuando él llega, y hay antecedentes de esto, por ejemplo, Miller cuenta, está escrito, que Lacan por esa época, la época de los nudos borromeos, Lacan por esa época tenía pensado escribir, y Miller lo frenó, que el psicoanálisis era una farsa. Escucharon, ¿no? Que el psicoanálisis era una farsa. Milei lo frenó, le dijo que no lo escribiera,
Y Lacan siguió escribiendo y escribe su famoso Sintón. ¿Por qué les hablo de esto? Porque va a tener que ver con todo el seminario que vamos a... ¿Qué es el Sintón? El Sintón es el momento en que Lacan piensa, por eso se llama Sintón y no síntoma, piensa que algo del síntoma que él llama Sintón no se reduce nunca, no se reduce nunca. La cura del síntoma desaparece. No hay cura del síntoma. Hay un pasaje al síntoma que es una manera de saber hacer con el síntoma. Ejemplo, Joyce. Ejemplo paradigmático y complicado, ¿no? Porque yo digo siempre, Joyce no era un paciente que vivía bien escribiendo 17 años su obra en un lenguaje que no entendió nadie. Yo todavía, digo la verdad, no encontré a nadie de la gente conocida conmigo que lo haya podido leer, el, eh, el Ulises. Pero entonces, él dice, él podía haber sido un psicótico, pero encontró un nudo nuevo. El nudo nuevo es saber qué hacer con el síntoma y se puso a escribir creando un lenguaje nuevo. Eso es el síntoma. Y ahí termina el análisis para Lacan. O sea que Lacan termina, en cierto modo, esa es mi posición, con una cultura y una actitud de protección del yo. El yo se protege a través de encontrar la manera de escribir de una manera extraña que la cultura le premió. A mí me parece que esa manera de pensar el final del análisis para Lacan es, tiene algo que ver con la contratransferencia concordante de Rucker. Miren lo que les digo, la contratransferencia concordante de Rucker. Hay una protección del yo, hay algo que en Lacan reaparece de su análisis con Lowenstein, que es el cuidado por el yo, cosa que Lacan había descuidado totalmente. El yo era el centro del engaño. Ahora le da al yo instrumentos para poder vivir incluido en la realidad. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque esto es una cura adaptativa, no es una cura analítica, es una cura adaptativa. Llega un momento donde el análisis no progresa más, llega el síntoma, el individuo sabe qué hacer con sus síntomas, sabe qué hacer con sus síntomas no quiere decir que no sufra, ¿eh? Sufre menos. Y el análisis termina. Yo digo que ahí donde termina Lacan con esa postura es donde empieza el análisis para mí de lo verdaderamente inconsciente, del inconsciente que yo llamo puro, que es el inconsciente arrepresentacional. Comentario, ¿de dónde surge esta idea mía del inconsciente puro? Surge de dos o tres puntos. Uno, el primero de todo, es Freud. Freud, en el capítulo quinto del Más allá, propone una cosa muy interesante. Hay, dice, marcas, huellas que se producen sin ninguna posibilidad de representación. Son irrepresentables. Yo le puse en los años 78, 80, el nombre de huellas némicas ingobernables, que se manifiestan no por el lenguaje, se manifiestan por los actos, por el cuerpo, por el soma, por el acto y el cuerpo. Quiere decir que estas huellas némicas ingobernables están, para hacerlo espacial, más allá del síntoma. Se llega al síntoma
porque no se llega a las huellas anémicas ingobernables. Y no se llega a las huellas anémicas ingobernables, porque eso es lo que vimos el cuatrimestre pasado, porque las huellas anémicas ingobernables se llega por la contratransferencia del analista. Es ahí donde se produce el desarrollo de la contratransferencia en la escuela inglesa y en Argentina con Racker, y se produce el rechazo total a la contratransferencia, mm, suplantada por el deseo del analista, que es un término muy complicado en Lacan, pero que deja por fuera el ombligo del sueño, que Freud dice, hay una parte del inconsciente que yo no llego a agarrar, es el ombligo del sueño, es esto que son las huellas némicas que yo llamé ingobernables, que son las neurosis de destino. Este término importante, ¿no? Que son neurosis que no tienen síntomas, que tienen una manera de vivir. Una persona se casa, dice Freud, con un hombre, se muere, se casa con otro que se muere, se casa con otro que se muere. Bueno, es esta repetición en la vida que está comandada no por huellas lingüísticas, por marcas que tienen que ver con lo sensorial. Entonces, Lacan, que se da cuenta, me parece, de algo de esto, inventa un nuevo término que es el lalangue. Lalangue es, para Lacan, las marcas sensoriales que se ubican en el inconsciente, pero que no son traducidas por la contratransferencia del analista, sino, les doy un ejemplo. Mamma mía, ¿qué pasó? Bueno, él toma mamma mía, ¿qué pasó? Por mamá. Y en mamá encuentra la langue, que no está dicho mamá, mirá qué pasó, sino un mamma mía, que es una expresión popular. Otra vez el lenguaje. Dos seminarios anteriores había dicho que la lingüista era la lingüistería que lo había engañado. Ahora vuelve a decir que algo de lo lingüístico está para no comprometer su propio inconsciente, su propia vida. Para finalizar el tema y empezar a charlar de esto con ustedes, el final de análisis para Lacan es saber qué hacer con el desecho que uno es. Esa manera pesimista de pensar el fin de análisis es lo que yo nunca terminé de aceptar. No pienso que uno puede analizar a alguien para transformarlo en un desecho. Con otro tema adosado a esto, que los analistas también tienen que reconocerse como un desecho. Todo esto que les digo de Lacan no es porque particularmente me interese criticar a Lacan. Voy a publicar un trabajo sobre algo de esto un par de meses. Pero lo que quiero decir con esto es que pareciera que la última enseñanza de Lacan, el ultimísimo Lacan que publica Miller, es un Lacan hondamente pesimista, hondamente pesimista. No es el último Freud. El último Freud de construcciones y psicoanálisis abre una puerta que pasa por la cabeza de la ley y dice, bueno, hasta aquí llegué yo, de aquí en más que sigan los otros. Este, entonces, un último comentario que tengo que decirles. Cuando se pasa de la representación reprimida que genera angustia señal y que genera el fantasma en Lacan, se pasa un paso más, se pasa a lo que Green llama la angustia roja. Entonces,
Yo voy a hablar de angustia dentro de una semana después de lo que les mandé, que voy a hablar en Brasil, sobre angustia y y el inconsciente puro. Porque yo creo que además de esta angustia roja que describe Green, que tiene que ver en parte con el cuerpo, por eso lo llama angustia roja, es el momento en que la pulsión se encuentra con el objeto defectuoso, digamos, y entonces sangra, angustia roja, así la línea roja, que tiene que ver con angustia de castración. Hay otra angustia para mí que yo llamo angustia negra, que es la angustia, una angustia cultural de una neomelancolización cultural des- que pasa naturalizada. La gente, bueno, la OMS la da como la primera enfermedad del mundo, pero no importa lo que diga la OMS, es un estado depresivo, un estado de mal humor, un estado de pelea. Bueno, dejo acá porque si no tendría que seguir mucho. ¿Qué les pareció? Dale, Ricardo. Bueno, nos haces pensar un montón de cosas. Es muy rico lo que decís. Eh, Anoté varias cosas, te lo voy a decir un poco desordenado. Primero quería pedirte si nos podés explicar qué es el inconsciente puro. ¿Por qué le decís puro y cómo se diferencia de otro inconsciente que no es puro? ¿Qué es el desecho para Lacan? ¿Y podemos hablar de un inconsciente que no tiene representaciones? Entonces, ¿cómo es que o sea, decir que no tiene representaciones no es una forma de darle una representación? Porque si no tiene representaciones no podríamos ni siquiera estar pensándolo ni hablándolo. Eh, yo vi los pacientes de una sesión semanal, lo que yo he visto es que vienen y te hacen como un reporte de cómo fue la semana. Entonces dice, bueno, ya te conté todo. Y se quedan en silencio y dice, bueno, entonces ahora ya que me contaste todo, podemos empezar, decime en qué pensás, asociemos un poquito. Eh, en mi experiencia, cuando son pacientes que han tenido dos, tres sesiones y pasan a una, en cierto modo, como ya han creado el hábito de asociar, un poco se puede seguir un tiempito, después ya no tanto. Eh, es como si fuera otro oficio, es otra cosa lo que hacemos con una sesión semanal, un tipo de psicoanálisis distinto. Decime, yo creo que es como una claudicación lo que vos describís de Lacan, ¿no? Darse por vencido frente a a la neurosis. Me parece que como que terminó su obra diciendo, bueno, todo esto no sirve para nada, olvidémonos, démonos por vencidos y hagamos lo que dicen los americanos a los que tanto hemos criticado a lo largo de toda la vida. Bueno, Sí, solamente María, eso quería. ya te vi. ¿Cómo? No, no, le decía a María que bienvenida, María. Bueno, Bueno, ahora te esas dos, tres preguntitas quería plantearte nomás. preguntita. María, después te contesto en general. María, bienvenida. ¿Dónde está? Estás Está muteada. muteada. Marita, estás muteada. Marita, estás muteada. Ah, Marita. Marita, Abajo a la izquierda tenés el micrófono. Fíjate abajo a la izquierda de tu pantalla ¿No te que escuchamos, tenés el Marita? Sí, microfonito. lo sé, ya sé. Ahí Ahí. está. Ahora sí, ¿no? No, que no quería perderme de un ejemplo clínico
hablando de la falta de representación y cómo se manifiesta esto desconocido, y desde el trabajo con el terapeuta. Yo tuve una paciente que venía siempre tarde y ella me contaba que siempre llegaba tarde a todas partes y no sabía por qué. Ella no podía salir de su casa, se sentía como encerrada porque siempre tenía que abrir un cajón que la entretenía buscando cosas en el cajón, ella no sabía lo que buscaba. Y entonces empezamos a trabajar sobre el cajón, qué tenía en el cajón. Y en el cajón era de ropa interior, bombachas, remeritas, pero todas cosas de carpiños, ropa interior. Pero no era que ella sabía qué estaba buscando. Ella lo abría, lo empezaba a mirar, lo revolvía y siempre se entretenía con ese cajón que la hacía llegar siempre tarde a todos lados, pero no sabía lo que buscaba. Y empezamos a trabajar. A mí lo que se me ocurría es que estaría buscando algo muy íntimo, porque era lo único que se me ocurría en relación a la ropa que revolvía. Y entonces seguíamos trabajando en eso y un día le digo, pero esto tendrá algo que ver con su origen. ¿Usted sabe cómo nació? ¿Cómo fue sus primeros contactos con la vida? No, dice, nunca le pregunté, dice a mi mamá. Nunca le pregunté. Hacía poco había muerto el padre. Entonces, bueno, inquieta por esto, fue a preguntarle. Y le preguntó, se los acorto, la madre empezó a llorar muy fuerte. Dice, nosotros teníamos un secreto con tu papá que no quería que te contara. ¿Y cuál era el secreto? Yo no soy tu madre biológica. Dice, tu mamá, yo era la amante de tu papá. Y tu mamá, cuando vos naciste, le dijo a tu papá, quédatela, yo no quiero saber nada, y desapareció y te abandonó. Entonces tu padre, ¿Desapareció? y te abandonó. Entonces tu padre, Mari- Marita, ¿qué dijiste? ¿Desapareció? sí, desapareció, la madre se fue, la abandonó. Y el padre se tenía que hacer cargo de su hija. Y como nosotros éramos amantes y nos llevábamos muy bien, me propuso si yo quería convivir con él y ayudarlo a criarte. Y este era el secreto que tenían. Imagínate todas las sesiones que siguieron con esta mujer una angustia tremenda de todo lo que supo, de la madre que la crió realmente, y hasta que después de unas cuantas sesiones, empezó a no venir tarde, a no venir tarde. Y entonces, yo estaba ya alerta de esto que había cambiado. Dije, bueno, también una situación tan traumática que tuvo que empezar a vivir por un lado, ¿usted toma conciencia de que no llega más tarde? Sí, Marita, yo lo que le quería contar, que sabe que no abro más el cajón ni reviso nada. Y entonces fue toda una situación de mucho trabajo, muy impactante, donde ella sintió también un alivio muy grande. Y creo que llegamos a una realidad que era algo que sabía, pero nunca había podido representar porque era todo, ella desde chiquita tendría ciertas noticias o se hablaría en la casa de alguna cosa, o el padre buscando a veces a la madre a ver si la recuperaba también a la madre para que conociera a su hija. Nunca pudo ser eso. Ni ella tampoco, yo no quiso tampoco investigar ni a ver si podía lograrlo. Fue muy impactante, ¿no? Y me parece que encajaba mucho con esto de que tanto hurgar en lo del origen, de ver, pudo rescatar una verdad que fue muy aliviante para ella. Poderle poner representaciones realmente y hablar de esto, ¿no? Muy ¿Cómo lo ves interesante. vos?
Sí, muy interesante. Primero vamos a empezar por lo de Ricardo. ¿Me podés recordar las preguntas? Porque ya ahora escuché con tanta atención a Marita que no... Primero, ¿a qué llama desecho Lacan? Ah, déjame por Que, parte. bueno, Eh, la idea de desecho es una idea muy importante de Lacan. Lacan viene con la idea, o piensa, con razón, que la transferencia se sostiene en un término que él inventa, que es el sujeto supuesto saber, ¿no? O sea, yo me voy a analizar con cualquiera de ustedes y la condición de mi análisis es que yo suponga que ustedes me pueden ayudar, que ustedes tienen, que alguno de ustedes tiene los elementos para curarme, sujeto supuesto saber. Pero él dice que eso es una mentira, que esa es una mentira que inventa el paciente neurótico. Yo digo, no es una mentira que inventa el paciente neurótico, esa es una manera de funcionar del psiquismo, por lo cual cuando yo necesito ayuda, busco a alguien que yo suponga que sabe de esa ayuda. Cuando yo voy a ver a un médico, supongo que el médico sabe de lo que me pasa. Y el médico sabe de lo que me pasa. El analista sabe de lo que le pasa, por más que Lacan diga que no. Esto es todo un tema en Lacan, porque es el tema por el cual el saber del yo es una mentira. Podemos decirlo de esta otra manera. El saber que uno estudia no sirve. Lo que sirve es el saber, entre comillas, del inconsciente. Pero él va anulando la palabra saber. Y cuando uno anula la palabra saber, lo que queda de uno y lo que queda del analista es un desecho. El fin del análisis, el analista transformado del ideal que supuestamente sabía en un individuo que no sabe nada. Es difícil de entender. Lo único que puede saber es entender la lingüística. Por eso se aferra el primer Lacan a la lingüística, porque es lo único que le permite afirmarse en el territorio complicado del aparato psíquico. Entonces, el análisis termina cuando yo descubro que nadie debe saber lo que a mí me pasa, que solo yo con las limitaciones que tengo. De ahí, al final, inventa el síntoma. Entonces, yo supongamos tengo una fobia a salir a la calle porque tengo miedo que me roben. Entonces, ¿cómo resuelvo yo el problema? No resuelvo el problema de la fobia. No llego a avanzar más. Llego al momento donde para salir contrato a una persona que me acompañe. Eso es saber qué hacer con el síntoma. Es una manera de pensar la terapia totalmente distinta a lo que pensamos nosotros y lo que pensaba Freud. o sea, es transformarse en un desecho. Transformar la terapia en un desecho, pues no sirvió para nada. Claudicamos Bueno, y sirvió para que él hagamos, sirvió para que él descubriera que tenía que contratar a alguien para que lo acompañara a salir a la calle. Te doy eso como un ejemplo burdo, hay ejemplos mucho más sutiles. ¿Puedo Ese decir es- Una algo, pequeña, Norberto? una pequeña aclaración, muy pequeña. En francés, symptôme es una condensación de dos palabras en francés, el symptôme famoso de Lacan. De symptôme, síntoma, que se escribe de una determinada manera, y symptôme, que es lo sintónico, que nosotros no tenemos exactamente el sustantivo, pero sería lo sintónico, lo que está en sintonía, ¿no? Entonces él junta las dos palabras y hace santoma, o ¿no? sea, transformar lo distónico en sintónico, Juan. Exactamente, es decir, hacer que el síntoma entre en sintonía con el funcionamiento del yo.
Esto es Pero eso es extraordinario lo lingüísticamente. que... Le encantaba a Lacan estos juegos de palabras, ¿no? Sí, Entonces, pero lo que vos decís es extraordinario, porque hacerlo entrar en sintonía con el yo es la terapia norteamericana, es la claro, adaptación del yo a la con realidad. la que Lacan se peleó mucho, pero terminó, bueno, en el fondo se peleaba con su analista, ¿no? Claro, con Lowenstein. Pero Claro, digo, con lo Lowenstein. interesante de esto es que al final de su vida vuelve sin quererlo, conscientemente, a una teoría adaptativa. Lo Sí, caracteropatizaba, ¿Cómo? lo caracteropatizaba, me parece. claro. Sí, también se podría decir así, pero lo que yo quiero Pero eso es claudicar al mostrarle, análisis, Norberto, lo que yo ¿o quiero no? mostrarle es que último Lacan no aparece en los lacanianos. Y claro, Siguen aferrados mucho menos a lo lingüístico. Pero cuando aparece el Sintón y cuando aparece la Lang, ahí quedan medio frenados porque se dan cuenta, aunque no lo digan, no lo van a decir nunca, que Lacan termina con una teoría adaptativa al yo, después de haber dicho que el yo era nada, era mierda, era... Pero no quiero caer en una crítica a Lacan Puedo, porque... pero puedo decir una pequeña cosita, Dale, dale, dale. Norberto. No, la importancia de reunir este tratamiento del síntoma, por un lado, con lo no representado, porque hay un ahorro de trabajo del analista. Digo ahorro en un sentido irónico, ¿no? En el sentido de que el abordaje del síntoma lleva necesariamente y muchísimas veces a todo lo acontecido en lo preverbal. Un poco lo que decía Marita, ¿no? El ejemplo de Marita, lo acontecido en lo preverbal implica un gran esfuerzo, que es el esfuerzo de la construcción. Por eso me gustó mucho cuando vos recuperaste de que Green, y sobre todo se puede ver en ya de entrada en su trabajo, digamos, tan relevante el analista, la simbolización y la ausencia, una reformulación del encuadre y la importancia de posibilitar una actividad simbólica allí donde está ese inconsciente, digamos, menos figurado. No, me Sí. parecía que valía la pena ver esto desde el punto de vista de integrar lo mismo que vos estabas diciendo, ¿no? Bueno, todo esto que estamos viendo, el interés sería encontrar elementos que le den comunidad. Porque, ¿qué es lo que pienso yo que pasó con la Napa? La Napa durante de los 1990 al 2000, 2100, 2010, lo que pasó es que se fue transmitiendo de una manera democrática. Había paneles donde había un freudiano, un kleiniano y un lacaniano. Cada uno exponía lo suyo, nadie discutía entre sí, no había debate, no había debate, y la gente iba escuchando sin entender consignas lacanianas. El significante. ¿Quién no habla de significante? ¿Y se ha estudiado un significante? No. Se lo ha escuchado y ha penetrado en nuestra cabeza. Múltiples cosas. Intervenciones en lugar de interpretaciones. Más allá de que esté bien, son cosas que yo pienso que el lacanismo ha ido penetrando en nuestro psiquismo a través de la misma institución, pero no dando clases de Lacan, escuchando sin poder discutir las posiciones lacanianas. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que empezar ahora a pensar en encuentros donde se discutan las diferencias y donde se encuentren las convergencias. Por ejemplo, sujeto supuesto saber me parece un buen término, con la diferencia de que yo creo que el analista sabe más que el paciente. Y sabe más que el paciente por una condición fundamental, o dos. Una,
porque se ha analizado. Y la segunda es porque ha estudiado. Entonces, por ejemplo, todo el cuestionamiento de Lacan al saber, esto que en APA se escucha así, no hay que saber, el saber es una manera de dominar al otro, la incertidumbre, todo eso elimina el saber. Entonces la gente estudia menos, pero porque se le ha metido en la cabeza que el saber es algo que cuando uno acierta, dicen los lacanianos, cuando está distraído y se equivoca. En algunos equívocos por él lo hacer. Entonces, todo esto se ha metido en nuestra formación. Entonces, lo que tenemos que poder pensar es lo que decía recién Raúl, o lo que decía Juan, ¿no? Lo que decía Juan es muy claro. O sea, Lacan en el final de su obra tiene que reconocer que sus límites en análisis no son la cura, son una cronificación del síntoma. Una cronificación con una adaptación a la realidad. Joyce fue un destacado letrista, pero no estaba bien. Entonces, lo que yo digo es que todo esto que yo les estoy diciendo de Lacan, los lacanianos nunca lo han dicho. De Freud se saben todas las cosas de Freud, que andaba con la mujer, la hermana de la mujer, yo que sé, cuento chismes, digamos. Pero no hay cosas ocultas de los momentos de Freud. De Lacan sí. Ahora, lo que yo digo es que Lacan, aunque no se lo ha estudiado, porque no se lo ha estudiado porque es muy difícil estudiarlo Lacan, muy, muy difícil, eh, ha aprendido en nosotros. Entonces, nosotros tenemos una forma de analizar en donde terminamos con la idea del síntoma, que el paciente sepa qué hacer con el síntoma. Y nos privamos de lo que decía Raúl, es un análisis mucho más cómodo. Y doctor, no sé, siempre me pasa lo mismo, no puedo salir a la calle. ¿Y por qué no le decís a tu amigo que te acompañe? Ese es el síntoma. Eso no es renunciar al análisis, Norberto. Si yo te digo lo que dicen los lacanianos. Eso Sí, sería la creación del síntoma. Y ahí termina el análisis. Es mucho más claro. cómodo. Mucho más cómodo. Ahora, lo que yo propongo es, llegado ese momento, es el momento donde hay que profundizar en la búsqueda de lo irrepresentable. De lo irrepresentable es un inconsciente puro que no tiene palabras, que son huellas, que son marcas. La marca de lo que contaba Marita, que es un padre que no es el padre, El padre era el padre, la madre no era la madre. o la madre no es la madre. Pero que ¿Qué ella significa que una madre que no es la madre la toque? recurría a actos a través de lo del cajón. Claro, lo que es el secreto guardado en el cajón, ¿no? Como Claro, en los cuentos de la Rue Monge, la bruja encerrada en el placar, ¿no? claro. Yo quería decir algo en relación a esto del pasaje de las 4 sesiones a la sesión única, en el sentido de que lo que aparece como esa ruptura comienza con lo de las sesiones a tiempo variable, en realidad. Todavía se sostenían la cantidad, el número de sesiones, pero se rompe el encuadre y se entiende por qué. Como Champollion con la piedra de la Roseta, es decir, si mi trabajo es simplemente, o de manera muy compleja, pero no importa, el desciframiento del lenguaje del paciente o el discurso del paciente, que sea una sesión por semana, 4 sesiones por semana. Champollion no tenía que trabajar en la piedra de la Roseta todos los días, podía trabajar cuando podía. Este,
En cambio, lo que se suprime y que es lo que se hace fuerte en el desarrollo de Freud a partir de los años 20 es la noción de trabajo psíquico en el trabajo Exacto. psicoanalítico. Es decir, todo el esfuerzo y el trabajo psíquico como centro de la cura, tanto en el paciente como en el analista. Y la creación, lo que de Musin llamaba la quimera, ¿no? De esa neoformación en el campo transferencial, esa especie de nueva, ¿cómo diría yo?, de neorealidad en esa alianza terapéutica entre el analista y el paciente, que luego tiene que disolverse. Ahí la noción de supuesto saber, es cierto, es una noción que puede ser utilizada porque es interesante, pero que ya estaba en el psicoanálisis, ¿no? La disolución de la transferencia pasa por una desidealización de esa posición de supuesto saber, del analista como padre omnipotente, ¿no? O madre omnipotente. Esto quería decir. Sí, excelente. O sea, es así. O sea, muchas de las cosas de Lacan, son tomadas de Freud. Bueno, el primer Lacan es estrictamente freudiano, o sea, sale a romper con Melanie Klein, con todos los post-freudianos para recuperar el análisis de Freud, el primer Freud, digamos, el análisis de los sueños, el análisis más lingüístico de Freud, Claro. digamos, ¿no? Hay otras cosas que no les dije hoy porque vamos a desarrollarlo, pero el problema, digamos, cuando Ricardo me decía, pero ¿cómo el inconsciente puro no tiene representaciones? ¿Hay algo que no tenga representaciones? Bueno, para Lacan el afecto no es representación. Para Lacan el afecto no es representación. Es para Green que el afecto empieza a ser representación. Entonces, lo que yo digo es esto, y después le voy a dar la palabra a Marisú que me pidió, Sí, recién sí, veo la... hay una listita de gente que levantó la mano. Bueno, díganme la lista, entonces, Marisú, dale. Bueno, yo pensaba con esto de Marita, Marita, tu paciente iba al cajón. Esto es lo que algunos autores llaman lo sabido no pensado. Ella Bola. sabía que había un secreto que estaba en el cajón y se lo trae al analista para que lo devele. Pero saber sabía, pero no lo podía pensar. Entonces, el inconsciente creo que está lleno de sabidos no pensados. eh, Bolas desarrolla mucho la idea del espacio transicional, donde cada objeto, o sea, la pulsión se constituye con el objeto, pero él extiende el concepto de objeto mucho más allá del sujeto, de un objeto que es otro sujeto que tiene pulsiones personales. Él habla de objetos, de objetalizar, por ejemplo, una melodía, de objetalizar un autor, de objetalizar cierto mundo que se va construyendo en ese espacio intermedio, pero para construir ese objeto en ese espacio intermedio, cada cual utiliza ciertas herramientas que le son dadas por su inconsciente. Para decirlo en términos más actuales, el inconsciente de Messi es un inconsciente de posición, de movimiento que fascina al mundo porque justamente es algo que no se puede aprender en los libros. También el inconsciente de Beethoven, uno podría decir, es inconsciente auditivo, aún en momentos de su sordera, puede construir lo que construye porque eso, de alguna manera, el ser sordo no le quita la libido puesta en lo auditivo.
sino que lo lleva a representar en música ese potencial auditivo que es puramente inconsciente y que no lo puede expresar de otra manera. Y así habla Bolas de este espacio intermedio que se crea y que se crea de acuerdo, a mí me hizo acordar a tipos libidinales de Freud, ¿no? A las herramientas sensoriales de cada uno, que tiene que ver con la sensorialidad de la palabra o de la música o de la espacialidad en Messi, por ejemplo, o de volúmenes, como piensa un arquitecto. Un arquitecto piensa en volúmenes prácticamente. Y yo frente a eso me pregunto, un puro inconsciente que no tiene algún tipo de representación, pero yo diría que el inconsciente tiene hambre de expresión, tiene hambre de mover al sujeto, y en ese tener hambre se utiliza las herramientas que tiene, y no todo el mundo tiene las mismas herramientas. Bueno, no sé si logro transmitir o si es muy confuso lo que digo. No, Muy no, claro, no, se te muy entiende bien claro. y me parece que citas a un autor importante, digamos. Pero eso último que dijiste, que el inconsciente tiene hambre, el inconsciente puro tiene el hambre de la pulsión. Sí, O sea, el hambre de la pulsión es una pulsión en búsqueda de representación y de objetos. y de objetos, sí. Había un autor que le gusta a Estela, que decía que la pulsión busca objetos. Este, pero digo, Ferber era. Verlaine, Lo que yo Verlaine, digo ¿no? con todo. Sí, Ferber, sí. La pulsión busca objetos y la pulsión de muerte descarga. Claro, lo que yo digo es que en todo esto, cuando yo digo que no hay representación, un inconsciente puro, es un inconsciente pulsional, donde hay una transición, hay un espacio transicional entre el cuerpo y el otro. En ese cuerpo y el otro hay solo cuerpo. Esto, ayer Mirta presentó un trabajo que no lo escuché, pero hablaba de lo prepulsional. La palabra es bastante interesante. Prepulsional. El francés, tan importante, habla de lo presíquico, ¿no? Hay algo que nosotros borramos, también por Lacan, el instinto, que tiene que ver con el cuerpo. Hay algo del cuerpo que pulsa y que en este pulsar uno puede ponerle una malla de contención yoica para tranquilizarlo o puede avanzar en la búsqueda de esas marcas. Por ejemplo, en el ejemplo de Marita, uno puede avanzar en la búsqueda de qué hay en ese cajón o puede llevar un cajoncito chiquito como una manera de tranquilizarse. Son dos soluciones distintas, la solución adaptativa y la solución que el psicoanálisis propone y que no tiene que perder para hacer psicoanálisis. María Esther, ya estamos terminando, pero dale. Sí, no, una es aclarar lo que estaba diciendo Marisú, que te quería preguntar, ¿Bolas el espacio transicional o Winnicott? No, Bola, bola. Bolas toma el espacio transicional de Winnicott y lo extiende para comprender el Perfecto, inconsciente. Y es más, claro. respecto de lo que decía recién Norberto, él Quería habla de un seguir, inconsciente psicosomático, donde sí, el soma está absolutamente implicado. Para decirlo de alguna manera, Messi va en busca de la pelota. No es ya, que simplemente tiene esa conceptualización y uno se lo imagina a 3 años con una fascinación con la pelota, porque el inconsciente es psicosomático, tiene que expresarse a quería, través del cuerpo. no, querías decir algo del saber, del Lo sujeto sabido supuesto no saber. pensado. Sí, no, del sujeto supuesto saber. Ah, Yo perdón. pienso que a lo mejor el saber al que nosotros los analistas es distinto, es el saber médico. O sea,
es como no destituir el saber médico, pero a lo que tenemos que llegar es otro saber. Por eso no es que nosotros los analistas no sabemos. Creo que porque la situación simbólica es diferente. Pero bueno, es un agregado, digamos. Está, sigamos. Sí, ¿fue alguien más quiere decir algo o Yo, Norberto, dale? bueno, voy a ser breve. En principio, toda tu introducción para este cuatrimestre, me parece que, como dijo Raúl, está muy vinculado con el trabajo que tuvimos que leer del cuatrimestre pasado. Eso por un lado. Y Ricardo te pregunta que él no entiende esto que vos haces referencia al capítulo 5 de Más allá del principio del placer. Yo no encontré el párrafo, me gustaría, si lo puedo leer, es un poquito, y a ver si es esto a lo que vos te referís, porque en este capítulo él hace una diferencia, diría yo, en la compulsión a la repetición del adulto y en la repetición del niño cuando pide que el cuento se lea una y otra vez y que tiene que ser exacto, sin modificaciones, o No, pero no es mismo esa en el la, juego. A no es ver, esa la. yo leo, ahí vos me decís. Él dice, en el analizado, en cambio, esto es el capítulo 5, resulta claro que su compulsión eh, a repetir en la transferencia los episodios del periodo infantil de su vida se sitúa en todos los sentidos más allá del principio de placer. El enfermo se comporta en esto de una manera completamente infantil y así nos enseña que las huellas mnémicas reprimidas de sus vivencias del tiempo primordial no subsisten en su interior en estado ligado y aún en cierta medida Son son insusceptibles. insusceptibles del proceso secundario. No sé si es a esto a lo que vos te referís. Exactamente, ahí es claro. Freud apunta a unas inscripciones, algo que está más allá del principio del placer, pulsión de muerte, y que son insusceptibles de ligadura secundaria. No hay palabras. Sí, Esto después, más adelante, lo va a ligar a las neurosis de destino, donde el individuo no tiene síntomas y por ahí tiene maneras de conducirse en la vida que lo llevan a un desastre. Eso es parte de lo que Lacan olvida, lo que Lacan no toma en cuenta, porque esas insusceptibles de ligadura secundaria, la pregunta es, ¿cómo llegan al otro? Por el inconsciente. Claro. La contratransferencia registra eso que el paciente no puede registrar. ¿Cómo? A través de una construcción, yo en el trabajo que estoy poniendo, eh, transformo la atención flotante en un flotar de la atención. Cuando uno flota la atención y deja que aparezcan ideas, esas son como el equivalente de las construcciones de Freud. Eso es lo que uno tiene que brindarle como una conjetura al paciente para que el paciente pueda tener más posibilidades de representar lo que no es representable para él y que solo es representable porque el objeto lo ayuda a representar. Bueno, leemos la próxima en el capítulo 7 de Freud, Psicología de los procesos oníricos, el subtítulo La regresión. perfecto. ¿Sí? Bueno, Ah, me alegro Bien, de verlos. gracias. Nos chao. vemos la próxima. Buen fin de. Chao. Chao, Chao. hasta luego.